En el principio era la naturaleza. En el principio era la luz, la tierra verde dorada por el sol. En el principio eran los bosques y las montañas, el agua, el cielo, la piedra, el árbol y el mar. En el principio era el hombre, un hombre rodeado de la belleza de todas las cosas, tal como brotaron de la mano del Creador. El hombre se quedó en el reino de la luz, en el paraíso de la tierra verde, en los bosques de las montañas, en el agua y el cielo, la piedra, el árbol y el mar. El hombre se hermanó con la belleza y comenzó su caminar por el empedrado de los siglos. Así era el mundo en un principio, un oasis de perfección inalcanzable para la mano del hombre. Así debió ser también Castillo en el despertar de la humanidad. Pero ¿cómo fueron consolidándose las comunidades humanas? ¿Cómo surgió el pueblo de Castillo en este inmenso espacio natural? Los estudiosos de la prehistoria de Cantabria sitúan a Castillo en la zona poblada más antigua de la Junta de las Siete Villas. Nos preguntamos si el conjunto formado por el monte y la cueva constituyeron el pueblo primitivo, con el argumento de que el propio nombre de El Castro hace suponer la existencia anterior de una fortificación propia de los antiguos cántabros que levantaban sus poblados en territorios como este. No se ha encontrado ningún resto que nos haga pensar en la existencia de un antiguo castro cántabro. Si bien es cierto que la palabra castro también se suele emplear para denominar lugares con afloramientos rocosos visibles desde larga distancia. En este caso, el Monte del Castro cumple esa premisa por esos grandes afloramientos de piedra caliza. De todas maneras, el Monte del Castro y su entorno constituyen un conjunto paisajístico y histórico excepcional, yo creo que con muy poco parangón en todas Siete Villas. Y también es cierto que la zona histórica más antigua de Castillo Siete Villas, por supuesto que sí que es el Monte del Castro, porque no hemos de olvidar que la primera referencia documental, la primera referencia histórica referente al lugar, a la localidad de Castillo Siete Villas, aparece en la ermita de San Juan, en el siglo IX, después de Jesucristo. Después de ver las conclusiones de los espeleólogos que examinaron la cueva y las condiciones favorables para que hubiera sido ocupada por el ser humano hace miles de años, el investigador Rafael Palacio cree en la posibilidad de que la gruta fuera habitada. Efectivamente, las excelentes condiciones naturales de la cueva del Castro, con su amplia boca orientada hacia una zona protegida de vientos y lluvias, y su amplia sala, su amplio vestíbulo, facilitaban la ocupación humana. En concreto, en la cueva del Castro han aparecido restos de utensilios en piedra correspondientes al Paleolítico Superior, aproximadamente de hace unos 20-25.000 años. De mismo modo, también en sus paredes se encuentra confeccionado parte de un conchero, restos de conchas, que corresponden a los restos de alimentación de los antiguos pobladores de la zona, que al ser arrojados contra las paredes se han concrecionado en las mismas. En fechas más recientes, la cueva ocultó a fugitivos y brindó su techo de estalactita a desheredados de la fortuna. Del Castro emana una aureola seductora. El hechizo de la subida al monte y la tentación de adentrarse en la cueva no ha sido resistido por los niños, ni siquiera por los maestros.
Me acuerdo que nos arrastramos porque no podíamos entrar, yo no sé qué cuevas serían, pero arrastrando, completamente arrastrando, porque no te podías poner de pie. Pues desde pequeños, siempre nuestra mirada, cuando íbamos a la escuela, cuando bajábamos al pueblo, nuestra mirada se dirigía un poco hacia el monte, el Castro. Pues quizá porque tenía algo misterioso, algo que sin querer o sin saber nos atraía. Y de hecho nuestra mira pues era intentar subir o incluso recordar en mente historias oídas o contadas o pensamientos sobre lo que allí podía ocurrir. Y personalmente, pues aún a mí, aún viviendo fuera, pues me sigue atrayendo y de hecho ya les he comentado a mis hijos y están deseosos de subir a la cueva del Castro. La Peña del Cuervo, emplazada en la altura más conocida del monte, conserva los rasgos distintivos de un lugar destinado a prácticas cultuales propias del modo con que los primeros pobladores expresaban su sentimiento religioso. La peña consta de dos grandes losas regulares y lisas, vertical la una y horizontal la otra, sostenidas por dos piedras más pequeñas. Su posición dominante sobre todo el valle la convierte en un testimonio fundamental para el estudio del entorno. En el siglo XVII, Castillo contaba con 4 molinos harineros, según el catastro del marqués de la Ensenada. 2 pertenecían a Andrés de Venero, un tercero a las familias Alvear, Solar y Zubieta, y el cuarto a Francisco de la Sierra. Las huertas producían entonces nueces, manzanas y limones, tampoco higos, melocotones, peras y ciruelas. Había 7.000 carros de tierra de primera calidad, 2.000 de segunda y 4.700 de tercera, además de prados regaderos, viñas emparradas, montes, collados, sierras y peñascales. Entre los apellidos citados en el catastro aún perviven algunos, como Asón, Palacio o Zubieta. Solo 4 pobres de solemnidad vivían en el pueblo. El diccionario Madoz de 1846 señala los límites de entonces: Noja al norte, Escalante al sur, Agoños al este y Meruelo al oeste. En este último punto cardinal debiera incluirse lógicamente la localidad de Arnuero. Residían en el lugar 589 almas, repartidas en un centenar de casas, y 46 niños estudiaban las primeras letras en la escuela con 500 reales. En una de las 2 viviendas de Coboso vendían vino, aceite, pan y otros alimentos. Caminos locales y una carretera de acceso a Santander constituían las vías de comunicación, correspondencia de Santoña por peatón, lunes, jueves y sábados. Todo el pueblo tiene historia, todo el pueblo tiene pillos, todo el pueblo tiene historia, también la tiene Castillo. El castillo de los años 90 conserva una singular belleza natural. Oteando el horizonte desde lo alto de las montañas, surge a la vista un verdor intenso que llena todo el paisaje. El pintor Gerardo de Alvear lo describe con acierto y poesía en sus memorias de infancia escritas en los años 50. Gerardo se iba de comida al campo con su hermano José Felipe. Llevábamos tortilla de chorizo, metida entre 2 grandes trozos de torta de pan,